Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Leal y hoy vamos a hablar de política, de las elecciones andaluzas que fueron ayer y conocimos unos resultados que van a ser totalmente históricos por la irrupción, en primer lugar, de un partido nuevo en el Parlamento andaluz como es Vox, con una fuerza tremenda, prácticamente inusitada, que entre un partido de esta manera, solo comparable un poco a lo que hizo Podemos en las anteriores, que ha entrado de pleno en la política española, en la política andaluza, con 12 diputados. También, por supuesto, porque previsiblemente van a ser el primer gobierno en el que no va a liderarlo el Partido Socialista. Es decir, va a ser que después de casi 40 años de socialismo en Andalucía va a acabar. Por tanto, unas elecciones totalmente especiales. He dedicado este espacio, este vídeo, para analizarlo de la manera más concienzuda y sacar opiniones y criterios que os puedan ayudar a todos, y por ello os agradezco si podéis compartir este vídeo y si podéis darle algún tipo de apoyo, porque de verdad que es un vídeo que está bastante trabajado. Empezamos. Lo primero, la participación, la baja participación en las elecciones, que ha llamado a todo el mundo la atención. Si contamos los datos desde el 1986, en el cual participó un 70,68% de los andaluces que estaban llamados a votar, teniendo en cuenta que esta ha sido un 58,65, es la más baja quitando la de 1990. Para ello he preparado una tabla en la cual podéis ver cómo ha ido cayendo la participación significativamente hasta que hemos llegado a la segunda cifra más baja de la historia de las elecciones andaluzas, lo cual es bastante sorprendente. Como digo, un 58,65% de la población es una bajísima nota y de bajísima calidad para estas elecciones tan importantes, de un territorio tan importante como es Andalucía, y donde se movían tantas cosas como se han visto. Por otra parte, también tenemos que destacar, aparte de la irrupción de Vox, de la pérdida del poder seguramente del Partido Socialista, de la baja participación en las elecciones, por supuesto, el panorama nuevo y novedoso de un Parlamento muy fragmentado. Si bien en la época en la que Javier Arenas lideraba el PP prácticamente se dividían todos los escaños entre el PSOE y el PP en Andalucía, ahora nos encontramos con 5 fuerzas políticas que son el PSOE, el PP, Ciudadanos, Podemos y Vox. Podemos con todas sus confluencias y con todas sus candidaturas que van junto a ellos. Bien, por tanto, como digo, el primer dato, el de la participación, una participación muy baja, teniendo en cuenta que en el 2015 se participó el 63,94, es decir, el 64% de las personas, y ahora se ha quedado en el 58%. Bueno, pues son unos puntos que han ido bajando. También, si comparamos con la de 2004, en la cual participó el 75% de las personas, o en el 96, donde participó el 78% de las personas, llegando al pico más alto de participación en Andalucía. Hay una desafección por la política, es lógica, es obvia. Hay una desafección sobre todo por la corrupción de los grandes partidos políticos, lo cual ha ayudado, por ejemplo, a que otras fuerzas emergentes, en este caso Ciudadanos y Vox, pues hayan podido subir, mientras que el PSOE y el PP se hunden porque a la gente le cuesta cada vez más votar a estos partidos que tienen una lacra histórica, que llevan mucho tiempo, sobre todo el PSOE, que llevaba casi 40 años gobernando, y donde los casos de corrupción saltan día a día. Por tanto, eso hace explicarnos que a la gente le esté costando ir a votar a estos partidos. También quiero destacar la pérdida de todos los partidos menos de Vox y de Ciudadanos, que son los únicos que han aumentado en escaños. De hecho, Ciudadanos ha tenido un aumento realmente espectacular, que ahora también lo vamos a ver, y la irrupción de Vox, como digo, con 12 diputados no se la esperaba nadie, ni siquiera las encuestas del CIS que daban un diputado, pues han conseguido 12, se han convertido en una fuerza política que está casi pareja con las candidaturas que van asociadas con Podemos, y por tanto es una fuerza política de primer orden que encima no conocemos, no sabemos cómo se va a comportar dentro del Parlamento, y por tanto también es otro elemento novedoso que van a tener estas elecciones. Que sea Vox, un partido que declaradamente es de derecha, y Ciudadanos, un partido que se mueve en el centro-derecha, según ellos mismos afirman,
otra gente lo colocará en otro sitio, pero ellos mismos afirman ser de centro-centro-derecha, pues lo que vemos es una caída total del PSOE y de Podemos y un crecimiento exponencial. También ha caído el PP, pero un crecimiento exponencial y una basculación entre el eje un poco más de izquierda y el un poco más de derecha, y el de derecha está al alza, como podemos ver. De hecho, el auge y el surgimiento de Vox parece que es una derecha un poco más directa, una derecha que dice las cosas en las que cree la derecha y que las está reafirmando sin pudor, y ha recibido un respaldo increíble de 12 diputados. Por lo tanto, parece que la opinión pública en Andalucía ha basculado un poco de un socialismo que estaba incrustado a PSOE, a una opinión un poquito más de derecha. Por cierto, estos datos no son todos, no se dan por circunscripción única, sino que, por ejemplo, en Cádiz pues ha sacado un 30% de los votos Podemos, y sin embargo en Algeciras pues el que ha ganado ha sido Vox. Es decir, que hay unas diferencias increíbles entre las comunidades, las ciudades distintas que componen Andalucía. Estos son los datos genéricos. Vamos a hablar también del desplome histórico del PSOE, yo creo que, y por supuesto del surgimiento, como digo, de Vox y de Ciudadanos. Para ello he querido realizar esta tabla en la cual se ven, estas son las últimas elecciones y estas son las primeras elecciones andaluzas, ¿no? Aquí vemos como un PSOE, que era una fuerza totalmente hegemónica, que tenía 66 diputados, ha terminado con 33 diputados Susana Díaz, es decir, ha perdido la mitad de los diputados, de los parlamentarios, mientras que el PP, que comenzó como una fuerza bastante baja en la época de Alianza Popular, en el posfranquismo, fue subiendo hasta la época de Arena, sobre todo, que es cuando tuvo una mayor potencia. Aquí incluso vemos cómo en el año 2012 el PP llegó a ganarle las elecciones al PSOE, aunque gobernó el PSOE. Pues aquí vemos cómo el PP también se desploma. No solo se desploma el PSOE, sino que también se está desplomando el PP, y por tanto llama la atención ver a ese líder del PP comentando las elecciones con mucha alegría cuando él mismo está viendo que se está desplomando. Sin embargo, Ciudadanos, que surge aquí en el Parlamento andaluz, ha crecido de una manera tremenda hasta estar casi a la par, ya ha pasado Podemos y está casi a la par con el PP. De eso tenemos que hablar. También tenemos que hablar como el surgimiento de Vox, una fuerza que no estaba y de repente ha aparecido. Entonces lo que vemos es de estos primeros parlamentos andaluces que estaban totalmente liderados por el PSOE, a unos en los que el PSOE y el PP se repartían la mitad o mucho más de la mitad, casi la totalidad del Parlamento, hasta unas elecciones totalmente fragmentadas, que es la primera vez que las vamos a ver en Andalucía, y por tanto un elemento nuevo, este Parlamento fragmentado con muchas fuerzas políticas, 5 cada una, con una fuerza bastante similar y además que tienen ideas, ideologías y mecanismos totalmente distintos, y va a ser muy interesante ver cómo se configura esta nueva representación parlamentaria. Por otra parte, otro de los elementos que me gustaría señalar es que confirmamos la muerte del andalucismo, es decir, como partido político, lo que era el partido andalucista, un partido regionalista, algo parecido a lo del PNV y Convergencia y Unión en Cataluña, ¿no? En Andalucía existía un espacio que tenía, no era hegemónico para nada, como en otras latitudes de la península, pero sí tenía un espacio, lo que era el partido andalucista, y sin embargo ya podemos confirmar, podemos sellar su defunción absoluta. Como vemos aquí, al partido andalucista le hemos reservado este color negro, y vemos como siempre tuvo representación. Aquí, por supuesto, tocó su máximo en estas elecciones, estando casi a la par con Izquierda Unida, y ha tenido representación hasta este año, en el cual ya no ha vuelto a aparecer. Y sinceramente lo que podríamos decir de un partido regionalista como el partido andalucista es que ni está ni se le espera. Podemos firmar su defunción. La gente ha votado más pensando en política española que pensando en una política andalucista. Como ya dije en el vídeo de a quién votar en las elecciones andaluzas, el PSOE es el que ha hecho un trabajo, una difusión más de un sentimiento nacionalista andaluz, de un sentimiento de patria andaluza, y le ha ido muy mal en las elecciones, consiguiendo su mínimo histórico. Como digo, el PSOE va de fracaso en fracaso, pese a ser el partido que está en el gobierno de España.
Otro punto interesante es que se ha criticado también los resultados de Podemos. Aquí vamos a tratar Podemos, Izquierda Unida y el Partido Comunista. Lo vamos a tratar dentro de la misma gráfica porque ocupan el mismo espacio político y podemos ver cómo son la barra verde, cómo fue subiendo en la época de Julio Anguita, en la que tuvo un máximo de 20 diputados. Aquí los volvió a repetir y con Teresa Rodríguez, la suma de Podemos Izquierda Unida, en las últimas elecciones consiguió 20 diputados en esta, ha perdido 17. Pero está ocupando más o menos ese espacio que siempre había ocupado. Lo que es interesante es el auge de Ciudadanos, que es el que realmente ha arrasado los votos del PP y del PSOE, porque como digo, estas confluencias de Izquierda Unida, Podemos, etcétera, el antiguo Partido Comunista, están ocupando el lugar que siempre han ocupado. Como veis, la barra está ocupando el lugar que siempre ha ocupado, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero es Ciudadanos el que, y Vox en ese sentido, los que han aparecido, los que han emergido y han hecho que bajen el PSOE y el PP. Un dato muy interesante que me gustaría tratar aquí es que la crisis del PSOE, de ese partido de izquierda o centroizquierda, no la ha aprovechado Podemos porque no ha recibido ni un solo voto, sino que el PSOE ha perdido una gran cantidad de votos y Podemos ha perdido votos. Entonces, ¿dónde han ido esos votos supuestamente de izquierda? Pues habrán ido a Vox o a Ciudadanos, porque son los únicos partidos que han crecido. Solo dos partidos han crecido en estas elecciones, Vox y Ciudadanos. Los demás todos han perdido, incluyendo todas las confluencias de Podemos. Bien, sigamos con otro punto interesante de estas elecciones, que es, y yo creo que es el momento de dejarlo muy claro, que la gente vota partidos y no personas. Que la gente vota siglas y no vota candidatos. Que la gente vota un partido, una marca y no vota el carisma de las personas. Porque, y esto es una opinión mía personal, pero si habéis visto el debate de 2 horas y media que tuvieron todos los candidatos andaluces, desde mi punto de vista, debate en el que, por cierto, no estuvo Vox, a Vox no se le ha dado cabida y sin embargo ha entrado de una manera tremenda, pues había 4 partidos, PSOE, PP, con Susana Díaz, con el del PP, con Ciudadanos y por supuesto con Podemos, con las confluencias de Podemos, pues desde mi punto de vista, el representante de Ciudadanos, el líder de Ciudadanos, era el peor orador político de los 4. Es una opinión personal, porque leía, porque no tenía un tono de voz muy alto, porque parece que no transmite mucho las ideas. Y sin embargo, Vox, que no ha estado en los debates, que no le han dado hueco en los debates, y el líder de Ciudadanos, que desde mi punto de vista era el que menos transmite, el que menos capacidad de oratoria tiene, han sido los partidos que más han crecido. Y esto demuestra, y yo estoy seguro, que el 95% de las personas que han votado a Vox no saben quién es el líder de Vox en Andalucía. Estoy seguro que la mayoría solo conocen a Santiago Abascal. Pero la gente ha votado siglas, no ha votado personas, no ha votado discursos de una persona en un momento concreto, no ha votado el que llena los estadios hablando, no ha votado eso, ha votado siglas. Y por tanto, creo que uno de los grandes fallos de la campaña de Podemos ha sido otra vez volver a esa unión de siglas que cogen la papeleta y hay 40 partidos políticos y eso no le gusta a nadie y nadie lo quiere. La gente va buscando, el que lo vaya a votar va buscando la papeleta de Podemos, pero no va buscando Podemos, partido no sé qué, no sé cuánto, mi prima la de Canarias. No, no quieren eso. La gente quiere votar a Vox, quiere votar a Ciudadanos, quiere votar al PP, quiere votar al PSOE y quiere votar a Podemos. Esto ha sido otro fallo de campaña garrafal, de nuevo, porque además le estás dando a la gente, la estás volviendo loca. Le estás dando, hoy votas a Podemos, mañana votas a Unidos Podemos, luego votas a Participa Sevilla, luego votas ahora a Adelante Andalucía, luego votas la gente se vuelve loca y ya no sabe lo que tiene que votar. Lo que está claro es que en estas elecciones la gente ha votado partidos, siglas, marcas, no personas. Continuamos con otro aspecto de las elecciones. Este, como veis, es un vídeo que es muy complejo porque trata de abarcar muchos puntos, pero vamos a intentar dentro de nuestras posibilidades abarcar todas las aristas que ha tenido este proceso en Andalucía y no hacer un vídeo de 3 horas o 4 horas como el especial al rojo vivo, ¿no? Sino intentarlo hacer más cortito, pero quiero que entendamos muchos elementos que se han podido ver.
Otro punto que ayer, preparando este vídeo, pude poner es que la izquierda se encamina como en Francia. Es decir, en Francia el auge de Marine Le Pen, un partido que algunos tachan de extrema derecha, está por ver, otros no lo tachan así, pero sobre todo coge votos de la izquierda, de un voto enfadado que era de izquierda, que votaba a la izquierda, y sin embargo la izquierda está pagando el buenismo. La izquierda está pagando esa corrección política, está pagando mucha serie de teorías que tienen y de formas que tienen de expresarse que están muy alejadas de la realidad que la gente está viviendo y de la realidad que la gente está hablando en los bares. Y frente a eso, pues se han encaminado a partidos que dicen las cosas más claras. En este sentido estoy pensando totalmente y abiertamente en Vox, que dice las cosas como son, como a ellos les parece que son y lo que quieren hacer y lo dicen. Y no están filosofeando, con filosofía barata. Y por tanto creo que la crisis de la izquierda en este país, no solo del PSOE, sino de la izquierda como espacio político, es de unas características nunca vistas desde la historia de la democracia reciente. Es decir, desde ese régimen del 78 nunca se ha visto un partido socialista más bajo fondo que ha perdido Andalucía, lo cual es algo que yo creo que nadie se esperaba, pues ha perdido Andalucía, ha perdido prácticamente la posibilidad de gobernar en Andalucía, y encima la derecha, nuevos partidos de derecha están ganándole más y más espacio, porque ese espacio del Partido Socialista que lo está perdiendo no lo está recogiendo Podemos, sino que también lo está perdiendo, y por tanto cuando vemos la división en el Parlamento, cada vez ese espacio que se supone que es de la izquierda es más pequeño y más pequeño. Por tanto, la crisis de la izquierda es tremenda y se puede agrandar con el tiempo, estoy seguro. Y de hecho en las elecciones generales este varapalo va a repercutir muy fuerte en las elecciones generales. Como digo, la izquierda se encamina hacia una posición como la que tiene en Francia. Otro elemento muy interesante que he querido sacar de estas elecciones es una pregunta. ¿Vox mantendrá el discurso duro que tiene ahora o con la representación se va a moderar? Hemos visto que en el surgimiento de Podemos tenía un discurso que luego se fue moderando. Pues, ¿Vox va a mantener el discurso duro? ¿Va a ser capaz de mantenerlo cuando era un partido prácticamente inexistente, que iba a televisiones y que simplemente hablaba Santiago Abascal? ¿Va a ser capaz de mantener eso? ¿Va a haber discrepancias internas dentro de Vox? ¿Se va a moderar Vox como partido? Esa es una pregunta muy interesante que nos plantean estas elecciones. Como digo, la fragmentación del Parlamento, dando también un espacio político totalmente nuevo e interesante, que creo que se va a asemejar más a lo que vamos a ver en las elecciones generales que lo que había antes, y la muerte confirmada del partido andalucista, como ya os he podido mostrar con la gráfica. Además, otro de los apuntes que tomé ayer es si en Vox veremos un crecimiento exponencial o no. Yo creo que sí. Yo creo que este respaldo electoral que ha obtenido Vox en Andalucía, con unas elecciones generales más o menos cercanas, le va a dar un respaldo tremendo, porque creo que Andalucía no era el mejor sitio y el mejor escenario para Vox. Creo que las generales son un mejor escenario para Vox que las andaluzas, y este respaldo tan grande que ha obtenido en las andaluzas le va a dar muchísima fuerza, más que nada porque ahora va a entrar en las televisiones, ahora va a entrar en directo en prime time en los programas, ahora llegará incluso, y es casi que probable, que va a estar en el debate, que antes seguro que lo iban a plantear a 4, ahora lo van a tener que plantear a 5, y por tanto va a tener más voz. Y simplemente por un elemento de arrastre, ahora que va a tener más voz, va a tener más votos. Y yo creo que si Vox lo hace bien, es decir, si Vox llega con fuerza, y sobre todo su líder, que es muy importante, Santiago Abascal, llega con fuerza y no cambia el discurso, sigue con un discurso duro, cortante, el mismo que ha mantenido hasta ahora, yo creo que estamos en unas condiciones políticas en las cuales Vox puede llegar fácilmente en torno al 20% de los votos en las elecciones generales del próximo año. Estoy seguro. Si Vox cambia su discurso, si empieza a dar marcha atrás, si empieza a moderarse, yo creo que el que se beneficiaría sería Ciudadanos. Pero creo que si Vox, que por cierto puede que también siga aumentando y siga rascándole votos tanto al PP como al PSOE.
Pero yo creo que si Vox mantiene una línea dura, un discurso duro, creo que hay una masa social en España que se siente identificada a día de hoy con ese discurso, guste más o guste menos, y creo que si lo hacen bien pueden tener un 20% fácilmente de la representación. Pueden tener incluso más que Podemos en las próximas elecciones. Como digo, ahora vamos a analizar un poco. Sé que me he centrado mucho en Vox, pero es un partido que probablemente la gente no conozca mucho. Hay vídeos de Santiago Abascal. Santiago Abascal es conocido. Si te gusta la política y si te interesa, es conocido Santiago Abascal porque lo que no tenía era representación, pero lleva mucho tiempo en Intereconomía, en el Gato al Agua, dando entrevistas y diciendo lo que piensa. Y además Vox tiene a gente como Fernando Paz, que es un buen historiador y es un buen comunicador, y bueno, tiene a Sánchez Dragó, tiene a gente que es conocida. Por tanto, se puede saber lo que era Vox de antes. Pero ahora, con la representación, pues se van a empezar a decir muchas cosas de Vox. Entonces he querido centrarme en el vídeo porque además se merece tener este espacio, ya que ha conseguido, como digo, una irrupción de 12 diputados, lo cual es tremendo. Igual que Podemos consiguió en las anteriores elecciones, sumado a Izquierda Unida, 20 diputados, pues ahora que este partido pues de justicia también darle un espacio y querer explicar las claves del éxito de Vox y del futuro de Vox. Ahora nos vamos a centrar también un poco en ese hueco de la izquierda, que es el que se ha quedado bastante roto o bastante... está trastabillado. No sé si se ha caído, si se ha llegado a derrumbar, pero de luego está trastabillado, va a ir renqueante. Desde mi punto de vista, desde mi análisis, el gran error de la izquierda, porque el PSOE yo creo que está condenado y lleva tiempo condenado, si no a desaparecer, a perder totalmente ese gran PSOE que fue el de Felipe González. O sea, creo que eso ya no lo vamos a volver a ver, ni incluso esa segunda etapa de Zapatero no la vamos a ver. Entonces yo creo que esa pérdida de votos del PSOE la debería de haber recuperado Podemos y debería de haber crecido mientras bajaba uno y haberse equilibrado, o incluso ese famoso sorpaso del que hablaba Julio Anguita. Pero eso no se ha producido. ¿Por qué no se ha producido? Para mí el gran error de Podemos es no confrontar con el PSOE. Podemos, como partido, tiene el mismo hueco teórico del PSOE y por tanto tu enemigo es el PSOE y es al que tienes que confrontar. Y cuando seas capaz de liderar esa masa de gente que se siente de izquierda, que se siente crítica con el sistema, etcétera, entonces confrontar con el partido de la derecha. Pero esta manera de pactar, esta manera de aflojar totalmente el discurso, recuerdo aquellos discursos de Pablo Iglesias diciendo nosotros somos los verdaderos socialistas, el que haya votado el socialismo tiene que votar a Podemos, eso ha desaparecido y por tanto al dejar de enfrentarse con el Partido Socialista y ser de alguna manera cómplice de este gobierno de Pedro Sánchez, pues se ha perdido completamente, yo creo que la esencia de este movimiento político y por tanto la gente no lo vota. Porque hay gente descontenta con el PSOE que no ha votado a Podemos, que ha votado a Ciudadanos o a Vox. Y eso es para que la izquierda se haga, sobre todo este partido que pretende ser nuevo y que pretendía ser hegemónico en la izquierda, haga una reflexión muy importante. Van por un camino que no es el bueno. En las andaluzas se ha visto, el PSOE ha perdido, pero es que Podemos ha perdido votos. No ha cogido ni un solo voto de desafección del PSOE. Por tanto, para mí el gran error de Podemos es no confrontar directamente con el PSOE de Andalucía, además que eran 40 años de corrupción, que era Susana Díaz, que es una persona que lo mismo te lidera el PSOE que te puede liderar el PP, es decir, no tiene ningún tipo de apego hacia lo que se supone que es la izquierda y por tanto se ha perdido una oportunidad increíble, increíble de confrontar. Por supuesto, lo han aprovechado otros partidos. Además, me gustaría entrar ya dentro de otro tipo de análisis en la pérdida del potencial del 15M. Creo que el 15M, que fue un movimiento ciudadano que todos conocéis, creó un sustrato social en España que le vino muy bien a la irrupción de Podemos. Y que por momentos Podemos, antes del auge de Ciudadanos, estaba en el 30% de intención de voto. Es decir, era un partido muy importante. Luego se fue desinflando. Creo que ahora vivimos otro momento histórico. Creo que ya se ha perdido ese momento 15M, ese momento en el que la gente compraba una serie de retóricas del 15M que ayudó mucho al crecimiento de Podemos. Ahora ya no estamos en ese momento. Creo que ahora estamos en el momento en el que la gente sobre todo habla, uno, de corrupción, y dentro de corrupción entran PP y PSOE, es clarísimo, van a por ello. Dos, un nacionalismo español.
Estamos ante la recuperación, y eso es lo que explica Vox, sobre todo el auge Vox. Es la recuperación de un nacionalismo español frente a qué? Pues frente a lo que está pasando en Cataluña, frente a lo que está pasando en otros lugares. Entonces creo que estamos en otro momento político, en otro tiempo político distinto al que teníamos en las anteriores elecciones. Si antes era un tiempo político contra la corrupción, contra los partidos clásicos, contra los partidos antiguos, un partido de los jóvenes, un movimiento así, ahora estamos en un movimiento en el que la gente quiere reafirmar su nacionalismo español, que se está viendo, cierto o no, pero se está viendo que le están atacando desde fuera y que nadie defiende esa idea de España. Y esa idea de España la coge por bandera Vox y crece. Y es lo que va a explicar que va a seguir creciendo ese partido. Por tanto, creo que ha habido un cambio en los términos políticos, un cambio en el tiempo político. Se ha perdido ese impulso 15M y ha aparecido un nuevo impulso, que es un impulso nacionalista, que es un impulso, no sé si de derechas, pero desde luego nacionalista, contra la corrupción, frente a la corrección política, frente a los ismos, feminismo, no sé qué, ismo, todos esos ismos no quieren esos ismos, frente al lenguaje inclusivo, les parlamentarias, les no sé qué, son las cosas que se están hablando en los bares, seguramente no en Twitter, pero sí en los bares, y la gente pues está en ese momento político, es lo que hay, es el sustrato. No estoy hablando, yo no soy el líder de ningún partido, sino que estoy tratando de analizar por qué se han dado así las elecciones, y creo que la pérdida del momento 15M es clave para entenderlo, y el auge de este, como digo, nacionalismo, este sentimiento español de sentirte atacado, de sentir que no puede, lo que ha pasado con Dani Mateo, lo de la bandera, etcétera. O sea, es como la gente se ha sentido atacada y busca un partido que defienda la idea de España, y se lo están dando, pues, Vox, por ejemplo. Entonces, siguiendo con este análisis sobre Podemos, creo que Podemos debe entender, si quiere ser un partido relevante, aparte de que tiene que confrontar con un partido moribundo como es el Partido Socialista, creo que Podemos debe entender que el debate no está en Twitter, está en el bar, está en la calle, está saliendo de un partido de fútbol, no en Twitter. Que no vale de nada ganar un debate en Twitter, que no vale de nada ser el más ingenioso, no vale de nada. La izquierda debe reconvertirse en una izquierda nacionalista, en una izquierda que defienda el interés de clase, el interés del trabajador nacional. Si no hay eso, no hay izquierda. Y ese voto del trabajador nacional, como en Francia, se lo llevará Marine Le Pen, y aquí se lo llevará Santiago Abascal. Si la izquierda no se convierte en una izquierda nacional española, va a desaparecer. Si la izquierda sigue con el buenismo, va a desaparecer. Porque la gente está cansada de la corrección política. Yo lo veo en mis vídeos, está cansada. La gente pide, yo no soy extremo, pero piden, hablas claro, háblame claro. Me encanta cuando hablas claro, me lo dicen. No me tengo que meter con nadie, pero por lo menos me hablas claro. No necesito que haya alguien que diga el Estado español, porque no es capaz de decir España. Pues España es una realidad, como lo es Francia, como lo es Estados Unidos, como lo es Rusia. Es una realidad nacional. Si la izquierda no es capaz de asumir eso, que se vaya y que venga otra. Pero se necesita reconstruir en una sociedad democrática, se necesita que haya centro, que haya derecha y que haya izquierda. Y se necesita una izquierda nacionalista. Se necesita una izquierda fuerte, igual que una derecha fuerte. Y se necesita cierta cordialidad, pero también confrontación. No podemos ver ese... O sea, hay que dejar tantos vídeos de Juego de Tronos y tantas frases de Juego de Tronos y tantas cositas para la galería, y tantos guiños a Gabriel Rufián y al otro, y hay que hacer propuestas serias desde la izquierda, nacionalistas, que se fijen en el pobre y en el obrero español, que hablen de las cosas claras y serias, que dejen ese lenguaje inclusivo, esas luchas mínimas, que parece que la izquierda está relegada a representar a los márgenes de la sociedad. Eso es lo que yo creo que debe hacer Podemos para convertirse, porque no creo que el PSOE pueda hacerlo. Creo que los votos al PSOE son votos frustrados, votos de gente que lleva toda la vida votando al PSOE. Creo que Podemos puede reconvertirse, o debe, y si no Podemos será otro partido que ocupe ese hueco de la izquierda, porque si no todos los votos se irán a la derecha. Que no digo que esté mal, digo simplemente
que si alguien quiere ocupar ese espacio de izquierda lo tiene que hacer así. Lo tiene que hacer con propuestas de izquierda económicas serias, con dureza, con crítica, con estudio, con seriedad, sin bromas en Twitter, sin pretender ganar los debates en Twitter. ¿Qué estoy diciendo? Lo digo claro. Podemos necesita menos Gabriel Rufián y más Julio Anguita. Y hasta aquí mis impresiones del debate y de los resultados de las elecciones andaluzas. Espero, como digo, que os haya parecido interesante. ¿Estaréis de acuerdo? ¿No? Bueno, eso ya depende de vosotros. Podéis dejarme los comentarios, los leeré, responderé como siempre. Y como digo, este vídeo que ha necesitado de un trabajo bastante extra, pues si queréis compartirlo y si queréis darle apoyo, pues os lo agradeceré mucho. Así que nada, un saludo, nos vemos como siempre y estamos en contacto por el canal y por mis redes sociales, ¿de acuerdo? Un abrazo.